Imagina esto. El cielo está claro sobre un mundo exuberante, lleno de gigantescos reptiles que dominan cada rincón del planeta. No hay humanos, no hay ciudades, no hay tecnología, solo la naturaleza en su forma más salvaje, y en la cima de esa cadena de vida, los dinosaurios. Algunos pastan tranquilamente en llanuras abiertas, otros cazan con precisión letal. Lo que ninguno de ellos sabe es que ese será su último amanecer. Dentro de muy poco, su mundo dejará de existir. Durante millones de años, los dinosaurios reinaron con absoluta supremacía. Eran la forma de vida dominante, adaptados a todo tipo de entornos, desde selvas tropicales hasta desiertos áridos. Algunos eran del tamaño de autobuses, como el temido Tyrannosaurus Rex, otros tan pequeños como un perro, como el Compsognathus. Pero sin importar su tamaño, todos estaban a punto de enfrentar un evento que no podían comprender, evitar ni sobrevivir. A unos cientos de miles de kilómetros, en el espacio profundo, una roca del tamaño del monte Everest avanzaba a una velocidad de más de 100.000 kilómetros por hora. El destino ya estaba sellado, aunque nadie en la Tierra lo sabía. Este asteroide llevaba millones de años vagando por el sistema solar, pero aquel día se convertiría en el arma más mortífera jamás conocida. La Tierra, en ese momento, era un lugar muy diferente. No había hielo en los polos, el nivel del mar era más alto, y el clima era cálido y húmedo. Los continentes estaban en constante movimiento, y la región donde impactaría el asteroide, lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, era un paraíso tropical. Allí todo parecía normal. Los triceratops pastaban en manadas, los pterosaurios surcaban los cielos, y el ecosistema funcionaba con la precisión de un reloj. Pero a eso de las 11:30 de la mañana, el cielo comenzó a cambiar. Primero fue una luz extraña, como si el sol tuviera competencia. Luego, una estela incandescente cruzó el firmamento a una velocidad imposible, y en cuestión de segundos, todo terminó. El impacto ocurrió con una fuerza que superó en más de 1.000 millones de veces la energía de todas las bombas nucleares jamás detonadas juntas. La roca se estrelló contra la Tierra liberando una energía equivalente a más de 100 millones de megatones. El cráter que dejó tenía más de 180 kilómetros de diámetro y más de 20 kilómetros de profundidad. En el lugar del impacto, todo fue aniquilado instantáneamente. La temperatura se disparó a miles de grados. Los bosques se incineraron en segundos. Animales de todas las especies murieron al instante, reducidos a cenizas. La explosión fue tan potente que provocó terremotos globales, tsunamis de más de 1.000 metros de altura y lanzó miles de toneladas de rocas incandescentes al espacio. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque aunque muchos animales murieron en el acto, los verdaderos efectos del impacto fueron mucho más lentos, letales e inevitables. En cuestión de horas, todo el planeta comenzó a oscurecerse. Las rocas lanzadas al espacio comenzaron a caer de nuevo como una lluvia de fuego. Cada una, al reingresar, calentó la atmósfera y generó un efecto similar a un horno global. El cielo se volvió rojo y la temperatura subió tanto que muchas criaturas murieron calcinadas incluso a miles de kilómetros del impacto. Las plantas comenzaron a morir. Los incendios forestales se extendieron por continentes enteros. Y luego vino el invierno. No uno normal, sino un invierno nuclear causado por las partículas en suspensión que bloquearon la luz del sol durante meses, tal vez años. Sin luz solar, las plantas dejaron de realizar la fotosíntesis. Los herbívoros murieron por falta de alimento. Y con ellos, los carnívoros quedaron sin presas. Este fue el verdadero apocalipsis. Uno que no duró un solo día, sino que se extendió en una cadena lenta y cruel de muertes y extinciones. El aire se volvió tóxico en algunas zonas. El agua se contaminó. Las temperaturas descendieron drásticamente. Y con el tiempo, más del 75% de todas las especies del planeta desaparecieron. No solo murieron los dinosaurios, también desaparecieron grandes reptiles marinos como los mosasaurios, voladores como los pterosaurios, y muchísimas especies de invertebrados, plantas y microorganismos. Fue la mayor extinción masiva desde el origen de la vida en la Tierra. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? Porque los geólogos han encontrado una capa delgada en los estratos del planeta llamada límite KPG, que contiene una alta concentración de iridio, un elemento raro en la corteza terrestre pero abundante en asteroides. Esa capa se encuentra en todo el mundo, lo que indica que el impacto afectó globalmente. También se han encontrado microesférulas de vidrio, restos de tsunamis fósiles y carbón vegetal, evidencia clara de incendios masivos.
Además, el cráter Chicxulub, enterrado bajo la península de Yucatán, ha sido analizado en profundidad. Su tamaño, su edad y su composición coinciden perfectamente con los datos geológicos de la extinción. Todo encaja como un rompecabezas fatal. Sin embargo, este evento no fue solo una tragedia. También fue el comienzo de una nueva era. Porque con la desaparición de los dinosaurios, un nuevo grupo de criaturas comenzó a ocupar los nichos vacíos. Los mamíferos. Pequeños, nocturnos, resistentes, comenzaron a prosperar en el nuevo mundo post-apocalíptico. Entre ellos, nuestros lejanos antepasados. Lo que parecía el fin del mundo se convirtió en la oportunidad para una nueva historia. Una historia que, millones de años después, llevaría al surgimiento de la civilización humana. Pero antes de llegar a ese punto, el planeta tuvo que sanar. Las primeras semanas tras el impacto fueron infernales. Pero luego vino el silencio. Durante años, tal vez décadas, la Tierra fue un lugar sombrío, frío y silencioso. Los cielos estaban cubiertos de ceniza. Los ecosistemas colapsaron, y la vida tuvo que encontrar nuevas formas de adaptarse o desaparecer. Los mares, aunque también afectados, ofrecieron refugio a algunas formas de vida. En las profundidades, lejos del caos de la superficie, los organismos comenzaron lentamente a prosperar de nuevo. Y en la superficie, lo poco que quedó se transformó. Plantas resistentes comenzaron a brotar. Los insectos, como siempre, fueron los primeros en volver. Luego vinieron pequeños reptiles, aves descendientes de dinosaurios y mamíferos. El ciclo de la vida no se detuvo. Solo cambió de protagonistas. Pero lo que ocurrió en aquel día final quedó grabado para siempre en la historia geológica del planeta. Después del impacto, la Tierra no volvió a ser la misma. Lo que alguna vez fue un planeta cálido, verde y lleno de vida, se convirtió en una tumba humeante y gris. Pero lentamente, el mundo comenzó a cambiar, a sanar. La extinción de los dinosaurios marcó el fin de una era, pero también fue el principio de otra. El principio de todo lo que hoy conocemos. Durante los primeros años tras el impacto, la vida se refugió en donde pudo. En madrigueras subterráneas, en las profundidades del océano, bajo rocas, dentro de árboles huecos. Lo que sobrevivió no lo hizo gracias a la fuerza, sino a la adaptabilidad. No fue la bestia más grande quien heredó la Tierra, sino la más astuta, la más pequeña, la más resistente. Los dinosaurios, aquellos gigantes de la era mesozoica, desaparecieron en su forma clásica. Pero no del todo, porque hoy sabemos que sus descendientes siguen entre nosotros. Las aves. Sí, los pájaros que vuelan sobre nuestras cabezas, los que cantan en los parques, son los herederos directos de ciertos dinosaurios terópodos. Sus huesos huecos, sus plumas primitivas y su estructura ósea lo demuestran. La evolución no borró a los dinosaurios, solo los transformó. Y mientras los cielos se llenaban de nuevas formas aladas, en tierra firme otra revolución comenzaba. Los mamíferos, que hasta entonces habían vivido en la sombra de los dinosaurios, comenzaron a diversificarse. Ya no eran simples criaturas nocturnas del tamaño de una rata. En cuestión de millones de años surgieron nuevas formas: herbívoros, carnívoros, acuáticos, voladores. Surgieron los antepasados de los monos, los perros, los elefantes y eventualmente los humanos. Sin el apocalipsis, los dinosaurios probablemente seguirían dominando, y nosotros, los humanos, quizás ni siquiera habríamos existido. La desaparición de los grandes reptiles abrió la puerta a nuevas oportunidades evolutivas. Fue el reset más brutal y efectivo de la historia. Los científicos llaman a este evento la extinción del Cretácico-Paleógeno. De las 5 grandes extinciones masivas que ha vivido el planeta, esta fue la más famosa por su impacto directo en la fauna dominante. Pero no fue la única. La vida en la Tierra ha sido moldeada por ciclos de destrucción y renacimiento. El impacto de Yucatán fue simplemente el capítulo más dramático y reciente de ese largo libro. Y sin embargo, la historia del asteroide va más allá del fin de los dinosaurios. También nos enseña una lección sobre vulnerabilidad. Porque si un pedazo de roca del espacio pudo poner fin al reinado de los animales más poderosos del planeta, ¿qué nos hace pensar que los humanos estamos a salvo? En los últimos años, los científicos han invertido miles de millones en rastrear objetos cercanos a la Tierra. Se calcula que hay más de 20.000 asteroides potencialmente peligrosos cruzando nuestras proximidades. Y aunque la mayoría no representa un riesgo inmediato, no deja de ser un recordatorio de lo frágil que es nuestra existencia. La diferencia es que hoy tenemos conocimiento, herramientas,
Tecnología. Sabemos lo que pasó hace 66 millones de años y podemos estudiar las señales. En teoría podríamos desviar un asteroide con tiempo suficiente, pero el margen de error sigue siendo pequeño, la humanidad no es invencible y el universo no perdona. Volviendo al pasado, muchos se preguntan, ¿y si el asteroide nunca hubiera caído? ¿Y si los dinosaurios hubieran sobrevivido? Es una de las grandes preguntas de la historia natural. Algunos paleontólogos creen que los dinosaurios habrían seguido evolucionando hacia formas aún más inteligentes. Hay teorías que especulan con reptiles humanoides. No dragones, sino criaturas con manos, cerebro desarrollado y lenguaje. Pero eso nunca lo sabremos, porque la roca cayó y lo cambió todo. Lo fascinante es que, a pesar del caos, la vida se abrió paso. Las plantas volvieron a brotar. Los suelos se regeneraron. Los océanos se llenaron de vida una vez más. Y los continentes siguieron su danza milenaria, formando los paisajes que hoy habitamos. La Tierra no fue destruida, fue transformada. Hoy caminamos sobre ese mismo planeta, lleno de cicatrices invisibles que nos recuerdan lo cerca que estuvo de perderlo todo. Muchos lugares que parecen comunes, una playa en Yucatán, una llanura en Francia, una montaña en Asia, contienen fósiles y rocas que cuentan la historia de aquel día final. Una historia escrita en piedra, ceniza y huesos. Incluso nuestra luna fue testigo silenciosa de aquel impacto. No sufrió daño alguno, pero si uno estuviera parado en su superficie mirando hacia la Tierra en ese instante, habría visto una explosión de fuego y humo cubriendo medio hemisferio. Un espectáculo aterrador y majestuoso. La extinción de los dinosaurios también nos deja una pregunta poderosa. ¿Quién será el próximo? La humanidad, en su expansión descontrolada, ha empujado a miles de especies hacia la extinción. Cada año desaparecen animales, plantas, insectos, muchos de ellos sin siquiera haber sido descubiertos. Y lo más irónico de todo es que mientras intentamos explorar otros planetas, estamos poniendo en peligro el único que podemos habitar. Puede que algún día miremos hacia atrás y nos demos cuenta de que fuimos nuestro propio asteroide. O quizás aprendamos de la historia, de los errores de quienes no pudieron adaptarse, de la fragilidad de un sistema que puede colapsar en segundos. Al final, lo que ocurrió con los dinosaurios no fue una maldición. Fue una prueba. Una prueba de que la vida, pese a todo, encuentra el modo de seguir adelante, de adaptarse, de reinventarse. Y gracias a eso, estamos aquí, viviendo, aprendiendo y contando su historia. Porque el último día de los dinosaurios no fue solo el fin de una era, fue el inicio de otra, de la era en que los pequeños se convirtieron en gigantes, en que los sobrevivientes se volvieron dominantes, y en que el mundo, a pesar de haber sido herido, no dejó de girar. Así que la próxima vez que veas a un ave volando, recuerda que es el eco de un tiempo donde monstruos caminaban sobre la tierra, y que cada paso que damos es gracias a ellos, a su fin, a su sacrificio involuntario. El apocalipsis de los dinosaurios fue el verdadero reinicio de nuestro planeta, y su historia, lejos de ser una tragedia, es un himno a la supervivencia, a la evolución y al poder brutal de la naturaleza. Porque aunque murieron los titanes, nació la humanidad.